Grecia acaba siendo la periferia de un proyecto integrador de la Unión Europea en un sentido muy neoliberal del término. Grecia se incorpora a una máquina neoliberal europea con un centro claro que es Alemania, también Francia, y que Grecia tiene que participar tal como lo ordena y lo va ordenando, dirigiendo la política económica desde los países centrales, tanto en el sentido financiero como en el sentido industrial de la economía real. Así, de esta manera, Grecia participa siempre en un modelo productivo que distribuye de manera muy desigual el valor agregado y que además en materia financiera se va generando una suerte de dependencia en materia de deuda. La deuda pública griega está en manos cada vez más de la banca alemana, Deutsche Bank, y de la banca francesa. Los acreedores son de afuera, pero además también se genera una dependencia importadora. Grecia comienza a tener la obligación de tener que comprar, importar constantemente de Alemania. Se constituye una suerte de intercambio desigual, como dicen muchos autores, y Grecia y tantos otros países de la periferia van dependiendo de los países centrales. Así, lentamente, después de décadas, Grecia no puede nunca llevar a cabo un modelo de desarrollo propio, sino es un modelo subalterno del modelo alemán. En el momento que sucede esta denominada crisis financiera económica internacional, es Alemania quien decide tomar o reordenar la relación con Grecia y Grecia se siente en una suerte de lugar sin rumbo, puesto que no tiene un modelo de desarrollo forjado en las políticas crisis financiera internacional, es Alemania y los países centrales los que obligan a Grecia a tener una salida neoliberal a la misma crisis del neoliberalismo, de tal manera que lo que se prioriza es justamente el pago de la deuda financiera, dando en la espalda a cualquier posibilidad de erradicar la deuda social. Y además comienza un proceso de despatrimonialización, de venta, de pérdida absoluta de soberanía, y es así como Grecia empieza a sentirse inmersa en una crisis económica con un gran responsable, que es el modelo de la Unión Europea integrador basado en los pilares neoliberales que siempre tuvieron como objetivo la convergencia nominal, dejando por fuera la discusión de la economía real. Ni hablaba de empleo ni de productividad, simplemente tenían discusiones sobre variables nominales y es hoy en día el resultado y los efectos sobre la crisis en Grecia. Ahora bien, Alfredo, en términos de indicadores sociales, de efectos sociales de esta crisis, ¿cómo explicar lo que está viviendo, lo que está pasando el pueblo griego en términos de los indicadores que miden su calidad de vida y su bienestar? Acaba siendo un modelo económico fallido y es un modelo económico fracasado porque los resultados son muy elocuentes. Es un modelo con un endeudamiento social inmenso, con un gran empobrecimiento de las mayorías sociales, con tasas de desempleo exageradas no solo en la población juvenil, sino en casi todo tipo de grupos sociodemográficos. Además de eso, no solo no está creciendo la economía griega, sino no tiene posibilidades de crecer la economía griega con estas políticas de austericidio, de desajustes, de desestabilización, de prioridad solo de retribuir al capital financiero europeo y en cambio para eso sí hablan de seguridad jurídica, pero no hablan de seguridad jurídica para cuestiones de sociales y de derechos sociales de la ciudadanía griega. Los resultados hoy en día es una Grecia sin posibilidad de salir hacia afuera, de salir con sus propios recursos, porque además las primeras medidas obligaba a Grecia, por parte de los poderes hegemónicos, a vender todo patrimonio público y es una manera también de hipotecar su futuro. En el momento que amputa la política económica y amputa las potencialidades públicas de un país, lo que hace es que en el corto, mediano y largo plazo no tengas posibilidad para salir afuera. Estamos en un momento, en un caso del modelo económico más fallido ha habido en Europa gracias justamente a ese tipo de políticas de austericidio y que siguen obsesionadas por el control de la inflación, por el control de la deuda riesgo país y sin embargo dejan de lado cuestiones básicas como sería un poco la prima de riesgo social o como sería un poco la deuda social o como serían temas de economía real como la productividad, el empleo y otras variables que para la economía neoliberal parece que no son importantes. Ahora bien, Alfredo, mucha gente no sabe o lee cosas sobre Grecia, no sabe que la economía griega hoy está sometida a un control extranjero a través de la llamada troika, una suerte de triunvirato de autoridades financieras extranjeras
que deciden sobre las políticas económicas que toma Grecia. Al menos ha sido así hasta ahora. Vamos a ver qué pasa a partir del ascenso al poder del partido Syriza y del primer ministro Alexis Tsipras. Pero esa ocupación de las políticas públicas, esa intervención en la soberanía económica, en la toma de decisiones económicas, ¿cómo explicar ese fenómeno en términos de lo que puede suponer para un pueblo la ocupación de su soberanía económica por parte de autoridades financieras privadas e internacionales? La Troika, en el fondo, sigue en la senda, en el camino ya marcado por la propia Unión Europea. La construcción de la Unión Europea comienza a amputar soberanía a la mayoría de los países, y el caso de Grecia o el caso de España, Portugal o cualquier otro país fue cediendo o delegando, y como bien dices, de alguna manera poderes no elegidos democráticamente en estos países acaban teniendo las competencias de dirigir política y económicamente el rumbo de un país. La Unión Europea te eliminó la posibilidad de hacer política monetaria, pero también te condiciona la posibilidad de hacer política fiscal, de dónde dirigir la inversión social, el gasto público, dónde poner los impuestos. Te establece además mecanismos incluso que te subordina la política social al pago de la deuda financiera, y esta construcción de la Unión Europea, insisto, que amputa, que elimina la soberanía, que evita cualquier posibilidad propia de elegir el camino, es el resultado final acaba siendo un caso exagerado, exorbitado, como es la propia Troika, que no solo ya es la Unión Europea, sino que otros poderes económicos internacionales representados, entre otros, como el Fondo Monetario Internacional, con los poderes de la propia Unión Europea, sin tener que presentarse a elecciones, sin tener que tener representación partidaria en ninguna de las elecciones en las últimas décadas en Grecia, acaban siendo los que deciden el destino del país. Y esto es muy llamativo porque sería todo lo opuesto a lo que muchas veces defienden estos mismos organismos en términos de democracia. No permiten realmente que haya una democracia real en Grecia, que condicionan, amenazando, chantajeando. Incluso no solo es ahora con las últimas elecciones, sino en las elecciones anteriores ellos decidieron si el presidente podía o no tomar decisiones, y iban condicionando hasta las propias decisiones del propio Parlamento griego. Es el modelo económico más opuesto al modelo democrático, no solo porque no democratiza la riqueza económica griega para el pueblo griego, sino que además no permite que los poderes representados políticamente en Grecia tomen decisiones, sino que estos se toman desde afuera sin necesidad de presentarse a ningún tipo de elecciones.